Génesis capítulo 4, versículo 13 al 17. Cuando estén ahí me dicen amén. Muy bien, mire lo que dice la palabra. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice la Escritura. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Amén. Di conmigo: Señor, te pido esta noche, en el nombre de Jesús, que hables a mi vida. Amén. Muy bien, damas y caballeros, a través de este pasaje quiero compartir una enseñanza que he llamado No lo merecemos. ¿Cómo se llama esta enseñanza? Eso, mira, así se llama: no lo merecemos. Mire el que está a su lado, dígale: no lo merecemos. No lo merecemos. Usted cree que sí, pero la verdad es que no lo merecemos. Así se llama la enseñanza de esta noche: no lo merecemos. Y voy a comenzar así. Escuchen esto. En el siglo XVIII, repito, en el siglo XVIII, una mujer desesperada se acercó al general francés Napoleón Bonaparte a suplicarle por la vida de su hijo. La mujer, de rodillas ante el general, le dijo: general, vengo a pedirle misericordia por mi hijo. A lo que el general respondió: señora, su hijo ha cometido el mismo delito 3 veces, y la ley le da sentencia de muerte en esas circunstancias, así que no puedo hacer nada. La mujer, en lágrimas, le dice: yo le entiendo lo que me dice usted, su majestad, pero no le estoy pidiendo que tenga justicia con él, sino que tenga misericordia. Entonces el general, atento a la mujer, responde: señora, su hijo no merece la misericordia. La señora, secándose la lágrima, responde: mi general, si mi hijo se mereciera la misericordia, entonces ya no sería misericordia. Lo que te pido hoy es misericordia para mi hijo. El general, atendiendo las palabras de la mujer, respondió: usted tiene razón. Su hijo no merece la misericordia, y por eso es que yo debo dársela. Y la historia cuenta que de esta manera aquella mujer salvó la vida de su hijo, porque el general fue movido a misericordia, entendiendo lo que significa la misericordia. Cuando yo cuento esta historia, que entre otras cosas parece que fue real, siempre es inevitable para mí pensar en la misericordia de Dios. Digan conmigo: la misericordia de Dios. Eso. Porque Dios es el dueño de la misericordia. Es más, la Biblia enseña que Dios se deleita en misericordia. Dios se deleita en tener misericordia de la humanidad. Ahora, en el pasaje que leímos, encontramos a Caín hablando con Dios luego de la muerte de Abel. Dios le pregunta a Caín:
¿dónde está tu hermano? Y Caín responde con una soberbia, con una altanería. Así que Dios declara una sentencia, un castigo sobre Caín. Y justo cuando Dios declara la sentencia, encontramos en Caín un reclamo. Caín le dice a Dios: Señor, grande es mi castigo para ser soportado. Me echas de la tierra, me apartas de tu presencia, y seré errante y extranjero en toda la tierra. ¿Y qué pasa si alguno me halla y me quita la vida, me mata? Entonces el Señor dice: cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Y aquí pondré una señal en ti, para que el que te hallare no te quitare la vida. Paren ahí. Hasta aquí, cualquier comentario bíblico y teológico afirma que en este pasaje lo que Dios está haciendo con Caín es mostrándole su misericordia. Y esa misericordia de Dios para con Caín se traduce en que Dios decide proteger a Caín. Dios decide guardarle la vida a Caín. Los teólogos dicen: es impresionante cómo después de Caín matar a su hermano Abel, obrar con soberbia, ser un incrédulo, rebelarse contra Dios, aún así Dios todavía se acuerda de Caín. Eso es lo que algunos comentaristas, predicadores, teólogos llaman la misericordia, o en términos más precisos, la gracia de Dios. ¿La qué? La gracia de Dios. Digan conmigo: la gracia de Dios. La gracia del Señor. Eso es lo que algunos teólogos llaman la gracia del Señor. Mírame acá. Es decir, que Caín realmente no merecía nada. Lo único que merecía Caín era recibir el mismo trato que él le dio a su hermano. Es decir, que otro se lo encontrara, se levantara contra él y lo matara. En términos de justicia, eso es lo que merecería Caín. Pero Dios se acuerda de Caín en su misericordia y decide protegerlo. Es increíble la manera en que se comporta Caín para con Dios, y Dios todavía decide no desecharlo por completo, sino que se acuerda de ese muchacho. Y esto tiene relación con nuestra vida hoy, porque si nos examinamos, tú y yo tenemos que reconocer que Dios también se ha acordado de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es decir, que tú y yo también hemos sido malos. Dígale que está a su lado: usted es malo. Dígale así: usted es malo. Mis amados, la teología cristiana, escúchame esto, la teología cristiana asegura que el ser humano es malo. El mundo, y especialmente teorías como el humanismo, presentan que el ser humano es bueno, lleno de virtudes y capacidades. Pero la verdad bíblica es que todo humano sobre la tierra es malo, es malo, es pecador. ¿Cuántos dicen amén a eso? Somos malos. Lo que pasa es que el mundo ha clasificado la maldad, y para el mundo hay 3 pecados abominables, terribles: matar, robar y adulterar. Y eso que el pecado del adulterio ya está saliendo de esa lista roja, porque ya está siendo más aceptado. Es decir, que es típico y común que los esposos tengan sus amantes. La sociedad tolera eso hoy. Pero parece que el mundo clasificó los pecados en robar, matar, adulterar. Por eso cuando a alguien se le acusa de algo, se defiende diciendo: yo soy una buena persona, yo no robo, yo no mato, le soy fiel a mi esposa. Porque siempre clasificamos los pecados y la maldad en robar, matar y adulterar. Pero la lista de los mandamientos nos menciona otros pecados, como por ejemplo mentir. Alcen la mano los que dicen mentiras. Todos los que no lanzaron ya mintieron.
Así que somos una parranda de mentirosos aquí. ¿No nota? Mentir es pecado. Mentir es pecado. Ahora escúchame eso. Desear a la mujer del prójimo es pecado. Cuando tú te das el lujo de mirar a la esposa de tu vecino, de tu hermano, y desearla. Y mujeres, cuando por alguna razón ustedes miran el esposo de otra, anhelándolo, codiciándolo, estamos pecando. Y puede ser que ese pecado no lo ve nadie a tu alrededor, pero lo ve el Señor. Y el Señor tendrá notado ese pecado mientras no te arrepientas de él. Diga conmigo, ay, ay, ay. Ahora, deshonrar padre y madre. Aquí hay gente que vive deshonrando a papá y a mamá. Aquí hay jóvenes que cada rato deshonran con lo que hacen a sus padres. Pero también hay adultos aquí que hemos deshonrado a nuestros padres con nuestras actitudes, con nuestra manera de ser con ellos, con las palabras que muchas veces les decimos, entre otras palabras hirientes. Deshonramos a nuestros padres, y la deshonra a los padres también es un pecado. ¿Están conmigo, sí o no? Es así. Entonces, dada esa lista de mandamientos, confirmamos que realmente somos muy malos. Nosotros somos malos. Lo que pasa es que cada vez que nos comparamos con el mono Jojoy o con Osama Bin Laden o tipos de esa maldad, pues nosotros siempre nos parece que quedamos bien. ¿No sé? Usted dice, yo comparado con el mono Jojoy, no, yo soy muy bueno. Soy excelente hijo de Dios, un alma bendita. Así nos comparamos. Porque da la casualidad que nunca nos comparamos con alguien que vive mejor que yo. ¿Lo notan? Siempre que te comparas con el vecino que vive más mal que tú para quedar bien. Y eso es un golpe de entusiasmo al ego. Pero compárate con alguien que vive mejor que tú, a ver dónde quedas. Por otro lado, ni siquiera deberíamos compararnos con otro vecino que vive mejor que yo. Mira, cada vez que te quieras comparar con alguien, compárate con Jesús. A ver en qué punto de la tabla quedas. Siempre compárate con Jesús. Mira que está tú, le dile, siempre compárate con Jesús. Compárate con Jesús. Es así. Jesús es nuestra medida. Amén. Si tu medida es vivir como vive el vecino, es una medida muy pobre. Nuestra medida es Jesús. Yo tengo que ser como Jesús, comportarme como Jesús, actuar como Jesús, pensar como Jesús, obrar como Jesús. Esa es mi medida, Jesús. Pero volviendo al punto, somos malos. Pero aunque somos malos, el Señor nos ha mostrado su misericordia para con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios nos ha mostrado su misericordia. Mire, yo en estos días, reflexionando sobre estas predicaciones, sobre estos mensajes, por un instante cierro mis ojos, recordando quién soy yo y qué ha hecho el Señor conmigo. Y no les miento, me dan ganas de llorar, se me salen las lágrimas de gratitud, de emoción, porque yo digo, realmente el Señor ha hecho mucho conmigo. Realmente el Señor ha hecho mucho por mí. ¿Y quién soy yo para merecer lo que el Señor me ha dado, lo que Dios me ha concedido? Así que la misma gracia que operó con Caín, que Caín siendo un tipo tan malo, aún así el Señor se acordó de él y se acordó para guardarle la vida, para protegerlo, para extenderle su misericordia. Lo mismo hizo con nosotros. Tal vez tú creas que no eres tan malo como Caín, pero sí, eres malo como Caín. Y el punto es que el Señor ha extendido su gracia y su misericordia para contigo. Amén. Muy bien, ahora, volviendo a la vida de Caín, este pasaje me parece que nos presenta algunas situaciones importantes de este hombre, Caín. El nombre de Caín significa adquirido. Es una adquisición que tuvo Adán y Eva que generó mucha alegría. Así que eso significa Caín, adquirido. Es un regalo del Señor. Sin embargo, aunque el significado puede parecer bonito, nadie le pone a un hijo Caín, porque lo que hizo Caín marcó su vida para siempre. De ahí salen dichos como más malo que Caín. ¿Qué entiende uno por eso? Que Caín fue terrible,
¿cierto? Ahora, datos curiosos de Caín. Mírame acá. Caín fue el primer ser humano en nacer desde el vientre de una madre. Fue el primer hombre que nació, que abrió la matriz para venir a este mundo. Caín fue el primero. Otro dato curioso: Caín fue el primer homicida de la historia humana. El primer hombre que mató a otro ser humano. Ese fue Caín. Ese fue Caín. ¿Me siguen, sí o no? Otro dato curioso: ¿quién es la mujer de Caín? ¿Por qué la Biblia habla de que Caín conoció a su mujer y con ella tuvo un hijo? ¿Quién es esa mujer que ha generado controversia, debates, malas interpretaciones, herejías e incluso burlas y acusaciones sobre la Biblia? ¿De dónde sale la mujer de Caín? Ojo, para los que han estudiado la Biblia, si te das cuenta, en el mismo capítulo 4, la Biblia enseña que Adán y Eva no solo tuvo a Caín y Abel. Dice la Biblia que después de Caín y Abel, Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas. Ahora, los teólogos afirman que cuando Caín se levantó para matar a Abel, Caín no tenía 16 años. Se cree que antes de ese hecho tan lamentable, la muerte de Abel, pasaron alrededor de 100 años. Es decir, que Caín tiene más o menos 100 años cuando mata a su hermano Abel. Y para cuando Caín tenga 100 años, sus hermanas tienen 80, sus sobrinas tienen 60. Así que es muy común que Caín, al irse, pues ya encuentre, digamos, ciertos asentamientos de personas descendientes de Adán y Eva en distintos lugares, que por supuesto son hermanas, sobrinas de Caín. Así que lo que dicen los comentaristas bíblicos es que Caín tuvo que tomar una mujer que por supuesto era de su propia familia. Pero eso se tiene que entender, porque no habría otra manera de multiplicarnos en la tierra al principio. ¿Están conmigo? Díganme sí o no. Es así. Así que cuando te digan, ¿y tú crees en la Biblia? Pero tú estás loco. ¿Acaso no piensas? Usted no se detiene a pensar en pasajes cuando la Biblia dice que Caín conoció a su mujer. ¿Y de dónde la va a conocer si Caín fue solamente con el hermano Abel, hijos de Adán y Eva? Usted ya sabe la respuesta. Dígale, se ve que usted no lee la Biblia, sino lo que le conviene. Si usted estudia bien la Biblia, se da cuenta que todo encaja perfectamente. ¿Amén? Ahora, otro dato importante, y es en el que me quiero concentrar. Dice la Biblia que cuando Caín recibe el castigo que merece por su pecado, ese castigo tiene varias implicaciones. Número uno, Dios lo echa de la tierra. Caín se tiene que ir de la tierra donde habita con su familia, con sus padres. Número dos, Dios expulsa a Caín de su presencia. Caín se separa de Dios. Y número tres, Caín está condenado a ser errante, extranjero en la tierra, recorrer la tierra, moverse por un lugar y por otro. Esa es la sentencia de Caín. Ahora, cuando Caín recibe ese castigo, el reclamo de Caín es: Señor, y si alguno me encuentra y me mata. Paren ahí. La preocupación de Caín no es apartarse de la presencia de Dios, de la comunión con Dios. La preocupación de Caín tampoco es dejar a sus padres, a su familia. Eso no le preocupa a Caín. La preocupación de Caín es por su propia vida, por su vida terrenal. A Caín no le preocupa ni siquiera la muerte espiritual. Le preocupa la muerte física. Está pensando en sí mismo, está pensando en él, en lo terrenal. Y qué curioso, porque yo digo que Caín nos representa a todos los seres humanos de hoy. Y podríamos decir especialmente a esta generación. A esta generación parece que no le preocupa tanto la comunión con Dios. A esta generación parece que no le preocupa tanto la familia. A esta generación parece que lo que más le preocupa
es su bienestar personal, es lo terrenal. Ni siquiera a muchas personas creyentes les preocupa la muerte espiritual. Les preocupa más la muerte física, que no les pase nada, que Dios los guarde, los proteja. Pero que la muerte espiritual le preocupe a muchas personas hoy, no. Y en ese sentido nos estamos asemejando a Caín. A Caín solo le preocupó su propia vida, su propio bienestar. Y mis amados, hoy en la iglesia también encontramos creyentes así. Creyentes que están en la congregación buscando a Dios, pero pensando en su propio bienestar. No les importa más nada, ni la comunión con Dios, la familia no importa tanto. Lo que interesa es su propia vida. Están buscando salvar su propia vida. Están pensando en su vientre, diría Pablo, en cómo logran lo suyo, no más. En eso podemos entender e interpretar a Caín. Eso le importó a Caín. Señor, que me eches de la tierra y tenga que dejar a mis padres, pero bueno, que no volvamos a compartir tú y yo, pues ya está bien. Que me toque andar como forastero por toda la tierra, pues eso me lo aguanto. Pero Señor, ¿y si me matan? ¿Qué será de mi vida? ¿Lo notas? Caín solo preocupado por eso. Preocupado por eso. Y ojo, el punto es que aunque Caín era esta clase de personas, aún así el Señor muestra misericordia con él. Y es que es importante, hermanos, recordar que aunque tú y yo somos como somos, somos ingratos, somos infieles, somos pecadores, cometemos errores tras errores, aún así el Señor sigue teniendo misericordia de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sigue teniendo misericordia de nosotros. Ahora, no la merecemos, no lo merecemos, pero aún así el Señor tiene misericordia con nosotros. Eso se llama la gracia del Señor. Mira, la gracia del Señor, para que la entiendas conmigo, es que tú y yo no somos dignos de nada, pero el Señor nos lo da todo. Esa es la gracia. No somos dignos de nada, pero el Señor aún así nos lo da todo. No mereces nada. Mira el que está a tu lado y dile, no mereces nada. No mereces nada, pero aún así el Señor te lo da todo. El Señor mostró su gracia para con Caín. Y mira, yo quiero que me escuches esto. Escúchame esto para ir cerrando. Mírame acá. Si Dios le mostró su gracia a Caín, si Dios tuvo misericordia con Caín y le demostró su amor a él, mis amados, a nosotros sí que nos ha demostrado su gracia. A nosotros sí que nos ha mostrado su misericordia. A nosotros sí que nos ha demostrado cuánto nos ama. Porque escúchame, a Caín le demostró su gracia. ¿Cómo? Guardándole la vida. Pero a ti, ¿cómo te ha demostrado su gracia? Yo te pregunto, ¿a ti cómo te ha demostrado la misericordia del Señor? ¿Solo guardándote la vida? No, mucho más que eso. Mira, a ti y a mí el Señor nos ha demostrado su gracia y su misericordia enviando a Jesucristo. Murió en la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día, subió al cielo, está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y muertos. Eso es lo que el Señor ha hecho por nosotros. Murió para perdonar nuestros pecados. Nos rescató del reino de las tinieblas y nos trajo al reino de la luz. Nos ha regalado la vida eterna y, como si fuera poco, nos ha coronado de favores y misericordia. Yo pregunto esta noche, ¿cuántos hasta aquí han gozado de los favores del Señor? Levánteme la mano. ¿Lo notas? Que si Dios le demostró a Caín misericordia, a ti sí que te la ha demostrado. Que si Dios manifestó su gracia para con Caín, a ti sí que te ha manifestado esa gracia. Porque te tiene con vida, te guarda, te protege. Todas las mañanas está junto a ti. Se acuerda de tus oraciones, te perdona los pecados. ¿Lo notas? Eso se llama gracia, hermanos. Que Dios hace tanto por nosotros y aunque no lo merecemos,
No somos dignos de nada, pero el Señor nos da todo. Nos da todo. Eso es lo que el Señor hace con nosotros. Ahora, si tú reconoces que Dios ha tenido gracia para contigo, que el Señor te ha bendecido y ha mostrado su misericordia, yo quiero decirte esta noche, la gracia del Señor tiene que producir algo más en ti. Mira, la gracia del Señor tiene que provocar algo en nosotros hacia Dios. Te lo voy a explicar de esta manera. Mira, si tú reconoces que Dios ha tenido misericordia contigo y que la gracia del Señor se ha manifestado sobre ti, mi amado, la gracia del Señor tiene que llevarnos a la gratitud. Digan conmigo gratitud. Yo pregunto, ¿cuántos están agradecidos con el Señor? Es que la gracia de Dios tiene que llevarnos a la gratitud. Mira, cuando Noé salió del arca, edificó un altar, ofreció un sacrificio en acción de gracias, porque el Señor lo guardó del diluvio. Cuando la gracia de Dios se manifiesta en mi vida y yo reconozco que por la gracia del Señor soy lo que soy, hago lo que hago, tengo lo que tengo, esa gracia tiene que llevarme a vivir agradecido, a ser agradecido. Mira, lo que tienes hoy es porque el Señor te lo ha dado. ¿Alguien lo cree? Y eso no lo mereces. El Señor te lo dio de puro amor y de pura gracia. Y por eso tú tienes que ser agradecido. Mira que está a tu lado, dile, sea agradecido. Dice la epístola a los Efesios que demos siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios tiene que producir en nosotros gratitud. Señor, en verdad no merezco, no soy digno de nada, pero tú me lo has dado todo. Así que gracias, Señor, gracias. En segundo lugar, escúchame acá, la gracia de Dios tiene que producir en nosotros obediencia. Digan conmigo, obediencia. Es decir, que estoy tan agradecido por lo que Dios ha hecho conmigo, que además de gratitud, yo decido obedecer al Señor, su palabra, sus mandamientos. Es así. Y de hecho, la mejor manera de agradecerle a Dios por todo lo que ha hecho con nosotros sería obediencia. No solamente un acto o un gesto de palabras, Señor, gracias. Eso está bien que lo hagas. Está bien que cuando vengas a la iglesia le digas, oh Señor, gracias por protegerme, por bendecirme. Mira, esas oraciones de gratitud están bien, pero la mejor manera de que le agradezcas a Dios es que obedezca su palabra, es que obedezca sus mandamientos. Esa será la mejor gratitud que Dios puede recibir de ti. Y la gracia de Dios, todo lo que el Señor ha hecho por mí, debe moverme a obedecer. Debe moverme a obedecer. Mira, cuando la gracia de Dios se manifestó sobre María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál fue la respuesta de María? El arcángel Gabriel le dijo, el Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Bienaventurada eres, llena de gracia, hallaste gracia delante del Señor. Y cuando María vio que la gracia de Dios se manifestó sobre ella, respondió con estas palabras: he aquí la esclava del Señor, hágase conmigo como quieras. ¿Lo notas? La gracia de Dios tiene que producir en ti obediencia, obedecer los mandamientos, obedecer la palabra. Y en tercer lugar, la gracia del Señor, mi amado, tiene que producir en nosotros servicio. Digan conmigo, servicio. Servirle al Señor. Es que la gracia del Señor, aunque es gratuita, Dios simplemente decide amarte, perdonarte, bendecirte, ayudarte con todo lo malo que somos. Pero aunque la gracia del Señor es gratuita para todos, cada vez que tú la recibas, tú deberías sentirte en deuda con Dios. Yo me siento en deuda con Dios. Lo he dicho aquí cantidad de veces. El Señor arregló mi vida. La arregló de principio a fin. La arregló en todos los aspectos. Pero yo no me puedo sentar en una silla y decirle: Señor, gracias porque tú eres muy bueno. Eres lo mejor que me ha pasado. Y ya. No, porque la gracia del Señor se convirtió para mí en una deuda. No lo es, pero para mí se volvió así. Es una deuda, estoy en deuda con Dios. No puedo quedarme sentado en una silla cuando Dios sueña con algo más grande
Cuando Dios desea que hagamos algo, no me puedo quedar quieto en una silla. Tengo que servir. Y eso lo vemos en la Biblia. El apóstol Pablo fue alcanzado por la gracia de Dios. Cristo se reveló a su vida, se manifestó. Y cuando la gracia de Dios lo transformó, Pablo de inmediato determinó dedicar su vida al servicio a Dios. ¿Están conmigo, sí o no? Pablo no se fue para su ciudad natal simplemente a darle gracias a Dios por la transformación que recibió. No. Pablo se dedicó en cuerpo y alma a servir a Cristo, a predicar el evangelio, a plantar nuevas iglesias. Y yo te digo esta noche, mira, si en verdad tú reconoces esta noche que la gracia de Dios ha estado contigo, que el Señor ha tenido misericordia de tu vida, por esa gracia, hoy quiero decirte, agradécele al Señor, obedécele al Señor y sírvele al Señor. ¿Cuántos lo reciben? Dígame amén. Por la gracia que Dios ha tenido contigo, mira, agradécele al Señor, obedécele al Señor y sírvele al Señor. Pablo dice que él mismo se desgastará, que él gastará lo que tiene y aún mismo él se desgastará sirviéndole al Señor. Qué maravillosas palabras. Y yo digo, los que reconocemos la gracia de Dios sobre nuestras vidas, eso mismo tenemos que hacer. Lo que hicieron los primeros discípulos, lo que hicieron los apóstoles del Señor: agradecerle, obedecerle y servirle. Mira, hay un término hebreo en la Biblia que se llama ebenecer. Algunos lo conocen. Ebenecer significa: hasta aquí nos ayudó el Señor. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Yo creo que todos los que nos reunimos esta noche en este lugar podemos declarar en nuestras oraciones ebenecer: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hasta aquí, hasta esta fecha, hoy sábado 26 de noviembre del 2022, hasta este momento el Señor nos ha sostenido, el Señor nos ha guardado, el Señor nos ha bendecido, el Señor nos ha perdonado, el Señor nos ha acompañado. Y todo eso se llama gracia. No lo merecemos, pero lo hemos recibido. No somos dignos de eso, no somos dignos de nada, pero el Señor nos lo da todo, porque nos ama. Y en respuesta a ese amor y a esa gracia, lo que tú y yo tenemos que hacer es agradecerle, obedecerle y servirle, como lo hizo Noé, como lo hizo María, como lo hizo Pablo el apóstol. ¿Cuántos lo reciben? Díganme amén. Muy bien, termino con esto. Escuchen, cito las palabras de un gran predicador que dijo lo siguiente: tus peores momentos no son tan malos como para no ser alcanzados por la gracia de Dios, pero tus mejores momentos tampoco son tan buenos como para no necesitar la gracia de Dios. En otras palabras, todos necesitamos de Dios, no solo en los tiempos difíciles, sino también en los tiempos más agradables de nuestra vida. Es decir, necesitamos a Dios todo el tiempo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Y sabes qué es lo mejor? Que Dios todo el tiempo ha estado con nosotros, mostrándonos su gracia, su amor y su misericordia. En palabras de Pablo, aunque tú seas infiel, Él permanece fiel. Aunque seamos infieles, Él permanece fiel, porque Él, dice Pablo, no puede negarse a sí mismo. ¿Entiendes eso? Mírame acá. Pablo dice que Él no puede, Él no es capaz de negarse a sí mismo. Si tú le fallas, y vaya que le has fallado como yo, aunque le falles al Señor, cada vez que te pones de rodillas y oras al Señor pidiéndole que te perdone y que se acuerde de ti, mira, puede ser que por un momento Dios se entristece y hasta se enoja, porque Dios se enoja.
La Biblia dice que Él es tardo para la ira, pero se enoja. Y mira, cuando tú has fallado y sigues fallando y vuelves a fallar, Dios se entristece y hasta se enoja contigo. Y cuando vienes a orar, apenas te ve entrar al cuarto, Dios por un momento da la espalda. Ya va a orar. Pero apenas le dice: Señor, yo sé que soy muy malo, te necesito, Dios, perdóname. Mira, hay algo en el corazón de Dios, hay algo en el corazón de Dios tan especial que Dios mismo no lo resiste. Es decir, Él no se puede negar a sí mismo. Él no se queda así. Él te mira, Él te escucha, Él se concentra en lo que estás diciendo otra vez y te dice: te perdono. Te perdono porque te amo. No puedo dejar de amarte. No puedo dejar de amarte. Siempre te voy a amar. No me puedo negar a mí mismo. No te puedo negar mi gracia. No te puedo negar mi misericordia. No te puedo negar mi amor. Te perdono de nuevo. Levántate y vamos. Hagamos las cosas bien. Ahora, por alguna razón, la siguiente semana vuelves a cometer la misma burrada. Y sabes que el Señor te perdona. Pero qué triste que muchos de nosotros caemos en un círculo donde solo abusamos de la gracia del Señor. Que sabemos que Él es tan bueno que no se niega y nos perdona de tal manera que se nos vuelve un juego. Hoy te digo: mira, el Señor te perdona las veces que tenga que perdonarte. Lo hace. Pero por tanto amor, no abuses. Al contrario, amárrate los pantalones. Y si es necesario, háblate a ti mismo. Dile a tu conciencia: bueno, ya es tiempo de que haga un alto en el camino. Es tiempo de hacer las cosas bien. Dios me ama tanto que no voy a abusar más de ese amor. Al contrario, voy a corresponder a ese amor, voy a corresponder a esa gracia como tiene que ser. Con gratitud, con obediencia, con servicio. Así voy a corresponder a esa gracia del Señor. Ese es Dios con nosotros. Ese es Dios con nosotros. ¿Sabes? Particularmente me seduce el tema de la gracia del Señor. No sé por qué a veces no lo predicamos más, pero me gusta escuchar sobre la gracia de Dios. Es más, nosotros todos deberíamos predicar más de la gracia de Dios allá afuera. Casi siempre predicamos no del Dios de amor, sino del Dios fuego consumidor. ¿Lo han notado? Afuera somos violentos. Le decimos a la gente que se va para el infierno si no se arrepiente, y que Cristo es el juez que va a juzgar tus pecados si no vienes de rodillas a la cruz, y tu destino será el lago de fuego. Yo escucho gente predicar afuera así, escucho iglesias predicar así, y ojo, no digo que ese mensaje es incorrecto. Ese mensaje es real. Es decir, ese mensaje es la pura verdad, la puritita verdad. Lo que pasa es que predicar ese mensaje tan violento es lo más fácil del mundo. Fácil, pastor, ¿por qué fácil? Porque ese mensaje no te involucra a ti. Es decir, me puedo parar en una esquina y decirle a todo el mundo que se va a ir para el infierno si no aceptan a Cristo. Apago el megáfono y me voy a la casa a dormir. Ya, cumplí, dije el mensaje, dije lo que dice la Biblia, pero no me involucra a mí. En cambio, cuando me pongo a hablar del amor de Dios, ese tema sí me involucra a mí. Porque no solo lo tengo que predicar, sino que también lo tengo que demostrar. Y lo tengo que demostrar mandándome la mano al bolsillo, abrazando a aquel que nadie quiere abrazar, perdonando 70 veces 7, visitando al enfermo, visitando al que está preso. ¿Sí lo notan? Es decir, predicar Dios fuego consumidor es lo más fácil. Y respeto a las iglesias que lo viven haciendo, porque es un mensaje verdadero, pero es el mensaje más fácil que hay. No te involucra para nada. Solo lo tienes que recitar, cierra, apaga y vete a dormir. Ya, cumpliste. Pero si predicamos de la gracia del Señor y del amor, eso exige de nosotros demostrarlo.
vivirlo, ponerlo en práctica. Amén. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, visitar al que está preso, ayudar al que está enfermo, perdonar al que me ofende una y otra vez. Si predicamos del amor de Dios, eso nos involucra. Así que yo les invito que agradezcamos, obedezcamos y sirvamos a Dios, porque su gracia no ha sido en vano para con nosotros. Amén. Y cuando salgas afuera, predica de esa gracia que has recibido, porque dice el Señor: de gracia recibisteis, dad de gracia. Cierra tus ojos por un momento y oremos al Señor. Vamos, cierra tus ojos ahí donde estás.